Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean derramadas abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo número 3. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Santos, vamos a elevar una oración para que Dios tome el ambiente y esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro interior. Señor, te alabamos, Señor, te honramos, la gloria, la honra sean para ti. Gracias por permitir, Señor, una vez más, disfrutar tu palabra. Oh, Señor Jesús, oramos para que tome, Señor, el dominio de nuestras vidas, aún de nuestras mentes, Señor. Permita, Señor, que podamos hoy ser renovados, podamos ser guardados. Oh, Señor Jesús, oramos, Señor, para que nuestra comunión no tenga estorbo y que podamos hoy recibir de tu hablar maravilloso. Toma cada hermano presente, Señor. Oramos para que tú ates a tu enemigo todo lo que él quiera levantar, toda distracción, somételo bajo tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a revisar la lección número 14, que lleva por título Vida, parte 2. Las lecturas bíblicas en Romanos, capítulo 5, versículo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 5 al 7. El tema de hoy es el disfrute de la vida, parte 2. Hoy vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos. Tener paz con Dios por mantener una comunión constante con Él. Obstáculo para nuestra comunión con Dios. Y separar la luz de las tinieblas. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de Romanos, nosotros vemos que después que fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin embargo, amados hermanos, para que esta paz se mantenga, tenemos un requisito básico que cumplir, y es tener comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros mantenemos la paz en nuestro medio. Quiere decir que la comunión con Dios es importante y es el centro del mensaje que vamos a compartir hoy. ¿Cómo debe ser nuestra comunión con Dios? Nuestra comunión con Dios debe ser diaria y constante. Lo primero que debemos hacer después de despertarnos es invocar el nombre del Señor, tener contacto con Él y luego dedicar un tiempo para orar. No solo para pedir, sino para disfrutar de su presencia. Pero debemos velar para que nada ni nadie impida ese momento. Amados, el contacto con Dios en oración es muy importante. Allí nosotros nos vaciamos y también nos llenamos de Él. También necesitamos el contacto con la palabra para recibir el hablar de Dios, el rema de Dios que está en su palabra. Y esto hace que nuestra fe crezca, nuestra vida crezca, nuestro disfrute crezca y el encargo por la obra del Señor crezca. El Señor Jesús fue nuestro modelo. Él siempre estaba en comunión con Dios, pero Él apartaba
apartaba momentos para estar a solas en la oración. Vamos a leer Lucas, capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Incluso un día cuando fue a escoger a los apóstoles, él pasó la noche orando. Vamos a leer el capítulo 6 de Lucas, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quiere decir que él apartaba momentos para tener comunión con Dios. Por eso, amados hermanos, necesitamos apartar un tiempo para estar a solas con Él y abrir nuestro corazón, y Él abrirá el corazón para nosotros, como lo hizo con Abraham en Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Él no escondió nada de lo que iba a hacer. Él reveló todo a Abraham. ¿Cómo necesitamos tener comunión íntima con el Señor? Recuerdo Salmo 25, 14. Quisiera leerlo con ustedes. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí vemos que la comunión íntima es con aquellos que le temen, y Él hará conocer y revelará su pacto. Por eso, amados, necesitamos la comunión con Dios y con su palabra. Esta comunión no debe ser esporádica, sino que debe ser siempre y debe ser constante. La comunión proviene de la vida que está en nuestro interior. Hoy quisiera compartir el significado de la palabra griega comunión. En griego es koinonía, que significa participación conjunta o participación en común. Muchas veces solo nos dedicamos a hablar, pero no oímos a Dios. Necesitamos esperar siempre la respuesta de Dios. Podemos decir que la comunión es el resultado de la vida eterna y el fluir de la vida eterna desde el interior de todos los que creen en Cristo. Santo, muchas veces ese tráfico divino es interrumpido y eso hace que perdamos la paz, así como Adán en el huerto. Se escondió de Dios, pero ahora vamos a ver algunos obstáculos que impiden nuestra comunión con Dios, y estos se convierten en una barrera entre nosotros y Él. El primer obstáculo es el pecado. Esta palabra en singular se refiere a nuestra naturaleza interior caída, que nos lleva a hacer lo que no queremos. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta naturaleza que está en nuestra carne nos lleva a pecar y se opone a que usted y yo le sirvamos a Dios y nos hace quedar en un estado de condenación y miseria. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, amados hermanos, debemos conocernos más, para no confiar en nosotros mismos. Así como el pueblo de Israel, ellos le dijeron a Moisés que ellos harían todo lo que Dios dijera, pero terminaron adorando un ídolo. Cuidémonos de nosotros mismos y velemos. Esa advertencia Pablo también se la dio a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Él le dijo: ten cuidado de ti mismo
Por eso, amados, no debemos confiar en nuestra carne. Gracias al Señor, el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, según lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de esta manera condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que el Señor hizo en la cruz debe ser nuestra experiencia. El Señor aniquiló el pecado en la cruz. Hermanos, ya no seamos dominados más por el pecado en nuestro vivir diario. Ya no estemos más bajo su dominio, aunque esta naturaleza permanecerá hasta que nuestros cuerpos sean transfigurados en el regreso del Señor. Podemos tener la experiencia de ser liberados de la esclavitud del pecado. Otro obstáculo que impide nuestra comunión con Dios son los pecados. Primero vimos el pecado como naturaleza, ahora vamos a ver los pecados, el fruto de esta naturaleza. En cuanto a esto, debemos admitir, hermanos, que todavía hacemos, pensamos, decimos y oímos cosas que ofenden a Dios e interrumpen nuestra comunión con Él. Volvamos a mencionar el ejemplo de Adán. Cuando él pecó, él se escondió. Dios no fue el que se escondió, Adán fue el que se escondió. Santos, los pecados nos alejan de Dios. Quiero leer con ustedes Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Por eso debemos ir a la presencia de Dios y confesarlo, y nuestra comunión con Dios sea restaurada. Leamos 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? Siervo, ¿has visto que hablar mal de alguien hace que tu comunión con Dios se obstruya? Es más, dejar de orar por lo que Dios nos encargó también es pecado. Quisiera leer esta porción de 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Por eso no debemos dejar de orar por los encargos que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros dejamos de orar, nosotros pecamos. Señor nos guarde de hacer estas cosas. Amados, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Quisiera hacer una acotación. Es importante ver que la relación de vida de los creyentes con Dios es inquebrantable. Es decir, usted es hijo de Dios para siempre. Pero la comunión con Dios, si se rompe, su salvación no se pierde porque se relaciona a la vida, es inmutable. Usted siempre será hijo, aunque peque. Pero tu comunión puede verse interrumpida si hay pecados no tratados en nuestro vivir diario. Veamos una figura en el Antiguo Testamento, en la toma de Jericó e invasión a Jai. Ellos no pudieron avanzar porque habían cosas ocultas. Leamos Josué capítulo 7 del 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Cuando vemos este hecho, amados hermanos, esto impidió que el pueblo de Israel tuviera la victoria, porque no tenían la presencia de Dios. Por eso necesitamos renunciar a lo oculto y vergonzoso, así como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siervo, renuncie a lo que está oculto, a lo que es vergonzoso, porque esto impide que usted disfrute la presencia de Dios, que su comunión sea interrumpida. Señor, tenga misericordia de nosotros, podamos atender este asunto. Por eso necesitamos aprender a separar la luz de las tinieblas. Leamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo quisiera preguntar algo para ustedes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso hoy nosotros necesitamos andar en luz. Quiero leer con ustedes 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, amados hermanos, necesitamos andar en luz. Si tenemos una buena comunión con Dios, también vamos a tener una buena comunión con los hermanos. Si tenemos una buena comunión con los hermanos, tenemos una buena comunión con Dios. No podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando no queremos hablarle a un hermano, cuando tenemos cosas en el corazón contra los hermanos. Por eso nuestro corazón necesita hoy recibir la luz de Dios. ¿Qué cosa hay en nosotros? ¿Qué tiniebla hay en nosotros? Y nosotros podamos confesar para que podamos retornar a nuestra comunión con Dios. Hay hermanos que oran, pero tienen cosas en el corazón con un hermano. Yo no sé cómo oran. Tampoco quiero que me digan ese secreto, porque, amados, la luz no tiene ninguna comunión con la tiniebla. Que el Señor hoy pueda iluminarnos y mostrarnos las cosas que impiden que tengamos comunión con Dios. Amado, usted es luz. No se relacione con las tinieblas, sus obras, sus enseñanzas, con personas. Santo, todo lo que usted esconde y no quiere que otros vean, estos son tinieblas. Pero sepa algo, que la luz un día va a revelar todo. Quiero leer con ustedes estos versículos maravillosos, que esta palabra pueda llegar a nuestra vida y pueda iluminarnos, hermanos. Pues nuestra comunión nunca sea interrumpida por cosas ocultas, por cosas escondidas. Oh Señor Jesús, que Satanás no tenga ventaja. Él es el príncipe de las tinieblas. Cuando usted anda en tinieblas, está bajo el dominio de este príncipe. Nosotros necesitamos estar bajo el dominio de Dios, porque nuestro reino es el reino de luz, como dice en Colosenses capítulo 1:13, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado.
Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Santo, aunque hagamos como Adán y nos escondamos, ¿será que podemos escondernos a Dios, amado? Es como dice el himno, si fuere a los cielos, si te escondiere en el profundo abismo, allí está Dios, porque Dios está dentro de ti, hermano. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Abandonemos la obra de las tinieblas y nuestra comunión con Dios será constante y la paz de Dios permanecerá en nosotros. Quisiera terminar con este versículo maravilloso de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, por esta palabra y no permitamos que nuestra comunión con Dios sea interrumpida, porque si no, la paz de Dios no reposará en nosotros y no habrá cómo avanzar en la obra del Señor. Debemos renunciar a las cosas ocultas, a los pecados. Debemos no confiar en nuestra carne. Recuerden que la naturaleza del pecado está en nosotros. Por eso necesitamos siempre mantener una comunión íntima con Dios. Amados hermanos, desde que nos despertamos hasta que nos acostemos, necesitamos permanecer en la presencia del Señor. Y recordemos siempre apartar un espacio para hablar con Dios, para leer la Biblia, que Él pueda hablar para nosotros y podamos ser renovados. Y el disfrute de Dios pueda crecer en nosotros. Dios los bendiga. Amados, quisiera hacer una pregunta para seguir rumiando esta palabra. Pregunta 1. Defina la palabra comunión y lo que ella implica. Pregunta 2. ¿Qué significa la palabra pecado en singular? Pregunta 3. ¿Los cristianos todavía cometen pecado? ¿Cómo pueden tratar con ellos? Pregunta 4. Relación con Dios y comunión con Dios. Explique la diferencia. Pregunta 5. ¿La luz y las tinieblas conviven juntas? Hable de su experiencia al respecto. Dios los bendiga.